Buenas tardes familia CEPEM y FELSOCEM. En unos momentos más daremos inicio a la videoconferencia. Aguardamos unos minutos para que puedan unirse. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de la ciudad de Asunción de Paraguay. Por este medio agradecemos su asistencia al primer módulo de videoconferencias Actualización en enfermedades crónico-degenerativas, que inician desde hoy 25 de enero al 23 de marzo del presente año.
Me presento, soy la universitaria Emma Maidana Pont, soy directora local de CEPEM de la SOCEM Uninorte y estaré acompañándoles. El ciclo de charlas inicia con el tema general de hipertensión arterial, para la cual tenemos el agrado y el placer de contar con la presencia del doctor José Ortellado como expositor. Adelante, doctor, le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la FEL-SOCEM y dar principalmente lo que son las guías de manejo de la hipertensión arterial. Mi referencia, yo soy Fellow del American College of Physicians, director del Programa Nacional de Hipertensión Cardiovascular del Ministerio de Salud, secretario general actual de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión. Además de ser docente de la Uninorte y la Universidad Católica, me pidieron hablar exclusivamente sobre lo que es las guías en relación a la hipertensión arterial. Y como empezamos en Paraguay, yo quisiera dar la cifra de mayor prevalencia en Latinoamérica es justamente Paraguay con relación a la hipertensión, 45.8% de prevalencia en la edad adulta a partir de 18 años para arriba. Esta fue la última encuesta del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sabemos que en Estados Unidos también hay un 32% de los adultos tenían presión alta hasta el año antepasado. Desde que ellos redefinieron la cifra de hipertensión arterial, que bajaron menor de 130 a 80, o sea, mayor o igual a 130-80, sería ya hipertenso, y con eso del 32% subieron 46% también en la prevalencia de hipertensión en ese país. Eso implica que 31 millones de norteamericanos ahora necesitan tratamiento para la hipertensión arterial. En relación a lo que es nuestro país y Latinoamérica, seguimos manteniendo la cifra de presión de la hipertensión, hablamos cuando es mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. De ahí que es importante tener en cuenta el impacto económico en relación a este factor de riesgo y esta enfermedad en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Sabemos que la hipertensión arterial es el primer factor de riesgo que predispone a la muerte por enfermedades cardiovasculares. Quería mostrar una parte nada más del impacto económico que lleva la hipertensión tanto en varones y en mujeres. Aproximadamente 1.5% del gasto de cada país y de regiones se está gastando en lo que es hipertensión arterial. Y otro punto principal son las causas de discapacidad. La hipertensión arterial es la primera causa de discapacidad dentro de todas las enfermedades cardiovasculares. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el impacto económico, también acarrea un impacto social, familiar, de todo lo que es en relación a la hipertensión arterial. Ahora, con esta pequeña introducción de lo que es hipertensión arterial en forma muy escueta, empezamos a hablar de lo que nos dicen las guías de hipertensión arterial. Y entre las primeras guías, aquí mostramos que las guías de hipertensión latinoamericana, que es la regional, la Sociedad Europea de Cardiología, y también nosotros como país adoptamos lo que es la región, y que fue publicado en la revista de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, el consenso de hipertensión en Paraguay en septiembre de 2016, y la europea, la Journal Europea en el 2018, vemos que la clasificación de la presión arterial óptima sería menos o igual a 120-80, la normal es menos 130-85 y la normal alta 130 a 139, 85, 89 la diastólica, dividiéndose en grado 1, grado 2, grado 3 y una específica que es la hipertensión sistólica aislada, que es la de mayor de 140 sistólica y menos de 90 la diastólica. Y debemos ver una buena diferencia entre lo que es la hipertensión grado 1 de estas regiones o de esta clasificación con relación a la American Heart Association, en la que en la hipertensión grado 1 sí es igual 130, 139, 80, pero ya después solamente tiene dos estadios la americana, después ya lo clasifica mayor de 140, 90 y todo por ahí, por encima de eso ya es hipertensión
arterial grado 2. Teniendo en cuenta estas clasificaciones y que tenemos algunos objetivos y recomendaciones en relación al tratamiento de la presión arterial en pacientes hipertensos. Por eso dividimos en clase 1 y nivel A. Se recomienda que el primer objetivo del tratamiento sea reducir la presión arterial en menos de 140/90 en todos los pacientes. Y siempre que el tratamiento sea bien tolerado. También los valores de la presión arterial tratada deben dirigirse inclusive a menos 130/80 en la mayoría de los pacientes que también tienen una clasificación 1A y clase 1 y nivel A. También hay que insistir mucho en relación a los pacientes que tienen diabetes, que reciben también medicamentos antihipertensivos para mantener esas presiones. De eso estaríamos hablando en el transcurso del tiempo. Siguiendo con relación a la hipertensión y el riesgo de enfermedad macro y microvascular que presenta este factor de riesgo, principalmente en pacientes diabéticos, esto aumenta a tener el riesgo de infarto agudo miocardio o enfermedades microvasculares. Eso ya desde mucho tiempo atrás se conoce, de ahí que es importante controlar la hipertensión arterial y llevarles a los números adecuados. En el 2008, en el segundo consenso latinoamericano de hipertensión arterial, vimos que este manejo de la hipertensión se clasifica de acuerdo a los grados de hipertensión y los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo podemos decir que si no tengo ningún factor de riesgo y tengo la presión arterial normal, por supuesto mi riesgo es bajo o ninguno. Pero apenas puedo tener una presión arterial normal alta, mi incremento de riesgo va aumentando. Y dentro de los factores de riesgo, en esta clasificación latinoamericana de hipertensión hemos llegado a incluir lo que se llama las condiciones sociales en riesgo. O sea, aquellas personas que tienen una condición social muy baja tienen mayor riesgo de sufrir o de tener este cuadro y de tener mayor riesgo a tener un evento cardiovascular. De ahí que es importante manejar este cuadro, en donde si yo tengo un factor de riesgo, pero tengo condiciones sociales bajo y una presión arterial normal, ya tengo un riesgo incrementado. Y aún más si es que tengo 3 factores de riesgo y dentro de esos 3 factores de riesgo tengo diabetes o tengo un síndrome metabólico y tengo una hipertensión de grado 1, ya mi riesgo está muy aumentado y tengo que tomar las condiciones necesarias como para poder manejar este paciente o esta persona. De ahí que teniendo esta clasificación yo tengo que estratificar posteriormente lo que le voy a programar para el tratamiento. Hablando de que si yo tengo 1 o 2 factores de riesgo y nivel 1 de presión arterial, ya la base y condición sine qua non para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, el primer eslabón de tratamiento son los tratamientos no farmacológicos, que consiste en el cambio de estilo de vida de las personas. En este caso, si yo tengo un nivel 1 de presión o grado 1 de presión arterial y tengo factores de riesgo, ¿cuánto tiempo yo debo exigirle a esa persona en cuánto tiempo yo voy a evaluarle si bajando de peso o cambiando el estilo de vida o bajando o dejando de fumar o bajando otros factores de riesgo yo puedo controlar la presión arterial? Y eso va entre lo que se llama 3 a 4 semanas de tiempo. Eso significaría un tratamiento no farmacológico. Si en ese tiempo, en ese cambio de estilo de vida que lleva la persona, no ha cambiado las cifras tensionales, entonces yo inmediatamente puedo iniciar un tratamiento antihipertensivo de base, que veremos después con qué drogas podemos empezar. Pero es importante tener siempre ese concepto de que esa persona debe tener una conciencia de querer cuidarse y tratar de hacer los cambios de estilo de vida, que en el caso de la hipertensión sería disminuir el consumo de sal, o si se puede realmente suspender la sal, hacer actividad física, una buena hidratación, bajar de peso. Si el paciente está excedido de peso, sabemos porque por cada 10 kilos de peso que uno baja va disminuyendo la presión arterial sistólica y la diastólica en aproximadamente 5 a 7 y a 3 a 4 milímetros de mercurio respectivamente, y en eso va a ayudar a que los medicamentos puedan actuar mejor. Y empezando con las guías, principalmente el octavo joint o el séptimo joint que
hubo una pequeña diferencia con relación principalmente a aquellas personas. En el octavo joint definimos que la hipertensión es mayor a 130/80 y se subdivide en pacientes no diabéticos o enfermedades renales o diabéticos o enfermedades renales presentes. Y entre los pacientes con la población de edad mayor de 60 años y las de edad menor de 60 años. Entonces, ¿en quiénes voy a empezar a tratar de controlar la presión? Y bueno, aquellas personas que tienen mayores de 60 años, de acuerdo a este octavo joint, yo puedo decir que la presión sistólica está controlada cuando está por debajo de 150 milímetros de mercurio y de 90 de diastólica en los mayores de 60 años. En cambio, en la edad menores de 60 años, la presión yo considero que está controlada cuando tengo menores de 140/90. Acá ya quiero hacer una pequeña diferencia con relación a las guías europeas. Las guías europeas hablan recién mayores a 80 años. Mayores a 80 años recién yo puedo decir que puede tener una presión menos de 150/90 y los de menores de 60 a menos 140/90 milímetros de mercurio. Dentro de los que son diabéticos y enfermedades cardiovasculares y o renales están los que de todas las edades con presencia diabética pero no tienen enfermedades renales, entonces la presión es 140/90 y en la otra en todas las edades y con presencia de diabetes con enfermedades renales pero sin diabetes, entonces también tengo que mantener una presión de 140/90 milímetros de mercurio. Y de acuerdo a estas guías americanas vemos que el inicio del tratamiento principalmente otra vez divide de acuerdo a las personas de color negro o las de no color. Entonces los de color principalmente inician con tiazidas, con diuréticos y después agregan los inhibidores ECA o ARA2. En cambio en los del lado de todas las razas y que tienen diabetes principalmente inician con IECA o ARA2. En relación al objetivo de tratamiento en las guías europeas, latinoamericanas, principalmente la dividen principalmente en pacientes hipertensos solos, que tienen hipertensión, diabetes, que tienen enfermedades cardiovasculares, en los stroke. En esos principalmente dividen por etapas y por edades. Entre 18 y 65 años el blanco principal es menor de 130, tanto es hipertenso es diabético, o la menor presión que pueda ser tolerado en estos casos. Si puede tolerar 120 milímetros de mercurio sistólica, bajar a 120 milímetros de mercurio. En caso de las enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales es menor de 130 a 140. Y en el stroke también menor de 130. Los mayores de 80 años sí es, en el caso de que tenga hipertensión, es la mejor tolerada siempre, pero se puede decir que en 150 de sistólica y en todas estas edades la diastólica está entre los 70 a 80 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta siempre el punto J, en la que principalmente uno puede bajar más de eso y entonces producir mayor lesión de órganos blancos. Acá podemos presentar objetivos terapéuticos en relación a hipertensión de todas estas guías, tanto la europea, de la Sociedad Europea, la Sociedad de Cardiología Europea, la Asociación de Cardiología Americana, y del corazón, la latinoamericana y la hipertensión, y donde dividimos lo que no son enfermedades renales, no son diabéticos y que no tiene proteinuria. En ese rango, en todos, estamos entre menos de 130 a 80 milímetros de mercurio, y el de la Sociedad Canadiense del 2018 estipula menos 140 a 90. Aquella persona que sí tiene enfermedad renal, pero no es diabético, no tiene proteinuria, también se mantiene entre 130 a 80. LASH mantiene entre 140 y 85 y Canadá sigue siendo 140 a 90. Y así vamos sumando, vemos el cuadro principalmente. Vemos que aquellas personas que tienen enfermedades coronarias, en algunos casos, hay que ver si al disminuir más la presión hay menos perfusión. Entonces, si el paciente presenta algún síntoma de dolor, entonces ajustar las presiones arteriales de acuerdo al tratamiento personal.
Acá tenemos una publicación de acuerdo a un protocolo controlado por hipertensión en adultos, principalmente el que publicó Fernando Weiss, que es actual presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Casi tiene el mismo esquema, pero lo que llama la atención es aquí principalmente es aquella persona que tiene una presión sistólica mayor de 160 o diastólica mayor de 100, iniciar inmediatamente con 2 drogas para reducir y controlar la presión arterial. Y esa reducción de control de la presión arterial es cuando la paciente está por debajo de 140 de sistólica y menos de 90 de sistólica. Es importante tener en cuenta también las divisiones de medicamentos que va a utilizar de acuerdo a las alteraciones. Si en cambio es las enfermedades de arterias coronarias, principalmente un beta bloqueante o IECA, viene bien. Una falla cardíaca, a esos un beta bloqueante más selectivo para el corazón, principalmente en esos, y se le agrega diurético más aldosterona, o sea, un diurético de tiazida o un diurético ASA más aldosterona en el caso de que se tenga una falla cardíaca. Y así sucesivamente, una forma de encaminar el tratamiento en estos casos. En todos los casos de las otras guías, principalmente aquí en Paraguay, nosotros siempre insistimos en el cambio de estilo de vida, que es una de las bases principales para el mejor control de la presión. En el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular hicimos un esquema muy sencillo, decidir lo que se llama monoterapia cuando la presión sistólica es menos de 20 milímetros de mercurio de lo normal, o sea que superando los 140 a 159. Cuando voy a combinar 2 drogas cuando superan de entre 20 y 40 milímetros de mercurio por encima de 140, y cuando voy a hacer combinar 3 o más drogas cuando superan los 40 milímetros de mercurio de la presión estipulada como meta, y esa meta es menos de 140-90 milímetros de mercurio. De ahí que nosotros intentamos hacer que no es primeramente el médico esté consciente de cuándo iniciar con monoterapia, doble terapia o triple terapia para controlar mejor. Acá tenemos otras recomendaciones principalmente de la medicación con relación al control de la presión, y son las guías de prevención y detección, evaluación y manejo de justamente la hipertensión arterial en adultos de las guías europeas, ¿verdad?, publicada en 2017. Y acá hablan de los primeros agentes, son las tiazidas, los calcioantagonistas, los IECA o los ARA2 en esos casos, y recomiendan principalmente que si el paciente está en estadio 2, iniciar inmediatamente con doble terapia, ¿verdad? Cuando la presión está entre 140 y 190 y 160 a 100, iniciar con un agente si no presenta albuminuria, pero si presenta con albuminuria, en esos casos ya iniciar con IECA o ARA2 más otros medicamentos para controlar mejor la presión. Y si es que mayor de 160 a 100, con albuminuria con más ración, iniciar con 2 medicamentos, ya sea o IECA o ARA2 más calcio antagonista o diurético, o sea, son 2 medicamentos. Si no se llega a controlar la presión arterial, en estos casos se puede agregar un tercer medicamento de una tercera familia, y así sucesivamente hasta poder controlar la presión arterial en estas guías recomendaciones. Ahora, ¿cuál es el peso de la evidencia de acuerdo al tratamiento con 2 fármacos en todos los pacientes? Esto es también en relación a lo que la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión nos da una guía de manejo con relación a las comorbilidades. Importante saber la comorbilidad. En eso, ¿cómo voy a saber que tiene una comorbilidad? Entonces tengo que hallar el riesgo cardiovascular de ese paciente. Si el paciente tiene grado 1 de hipertensión pero con bajo riesgo cardiovascular, puedo iniciar con monoterapia, ya sea cualquiera de esas familias, de las 5 drogas que tenemos, de las 5 familias, ya sea diurético, IECA o ARA2, calcio antagonista, beta bloqueante, o en el caso de que tenga grado 1 de hipertensión pero con moderado alto riesgo cardiovascular, entonces ya en esos casos puedo preferir combinación de dosis fija, ya sea un IECA más calcio antagonístico o diurético, o ver específicamente cuál es la primera línea que voy a tomar en cuenta para controlar la presión.
En el caso de que el paciente tiene grado 2 con nivel bajo de riesgo cardiovascular, puedo optar con la misma forma, pero en este caso iniciar ya con doble o dosis combinadas fijas de antihipertensivo para controlar mejor la presión arterial. En estos casos también es importante, cuando yo tengo grado 2 de presión arterial, es importante ya tener y ir a unos estudios principalmente, como por ejemplo el mapa o el mapeo de 24 horas de la presión arterial, para ver en qué momento voy a ajustar las dosis como para poder controlar mejor la presión, y de esa forma también puedo ver, inclusive evaluar el costo en estos pacientes para controlar la presión arterial. Yo creo que en esto está el futuro del control próximo de la presión arterial, en el tratamiento personalizado con estudios y tratar de disminuir la lesión de órganos blancos y por ende menos eventos cardiovasculares. De así vamos a tener menos accidentes cerebrovasculares, menos infarto de miocardio. Otra de las revistas españolas de cardiología que salió en el 2019, donde está por William, podemos decir, donde ellos recomiendan para lo que es el diagnóstico y el seguimiento, no hubo muchos cambios con relación a todo lo que ya hablamos principalmente, pero insisten mucho en lo que es revisar cada 3 meses los cambios, si es que vamos a hacer cambios en dosis, o revisar entre 2 a 4 semanas en relación a cuando no tenemos todavía controlada la presión arterial. Cuando yo voy a producir un cambio de acuerdo al riesgo cardiovascular, de acuerdo si tengo mayor de 10% del riesgo cardiovascular, ya tengo que entender de que si el paciente no controla su presión arterial, tengo que estar controlándole entre 2 a 4 semanas. Una vez controlado la presión arterial, entonces puedo espaciar hasta 3 meses su control por consultorio externo, principalmente en esos casos. Insistir mucho en uno de los biomarcadores de la hipertensión arterial, que es la albuminuria, para seguir utilizando los IECA o aumentar las dosis de IECA para reducir la proteinuria. Y otra estrategia es la terapia inicial, de doble terapia inicial con tratamientos a baja dosis, con doble drogas, y controlar más rápido el control de la presión. O el segundo paso ya triple terapia, o un tercer paso que cuando no se controla inmediatamente a la 4ª semana, iniciar triple terapia más espironolactona en el caso de una hipertensión secundaria. Hay unos estudios que también hablan de utilizar 3 drogas a dosis muy baja para controlar mejor la presión arterial cuando la presión está en estadio 2 de la clasificación. Bueno, vamos a ir terminando acá principalmente para mostrar nada más el objetivo y el umbral entre lo que es la hipertensión, y de acuerdo a la Asociación Americana de Cardiología y del Corazón, fíjense, enfermedad cardiovascular, riesgo cardiovascular en 10 años mayor de 10%, el objetivo es menos 130-80, y en el caso de enfermedad renal crónica también es 130-80. En el caso de la consulta en la Sociedad Europea de Cardiología, también insistimos mucho en lo que es el rango de la presión arterial diastólica, está entre 70 y 80 mililitros de mercurio, y en los pacientes con diabetes 130 o más bajo, si es posible, considerado clase nivel 1A. Es muy importante tener en cuenta eso. Y nada más para terminar, la diferencia entre las guías AJA 2017 y la Europea 2018, la definición principalmente, fíjense, la AJA habla de mayor de 130-80, la Europea mayor de 140-90, el inicio de tratamiento es monoterapia, en cambio la Europea, si es posible, ya iniciar con doble terapia, y los fármacos que están mostrando allí. Y por supuesto tener en cuenta la albuminuria y empezar con los IECA o ARA2 en este caso. Cuando tengo albuminuria, de acuerdo a las guías europeas, desde inicio ya empiezo con IECA.
Y acá nada más, fíjense, para diferenciar las cifras que hemos tomado desde el 1997 a 2014, cuáles son las cifras que hemos mantenido y nunca casi superando ahí entre 130, 140, algunos 140, 90, 140, 80, 130, 80, o aquella persona que puede tener o tolerar la menor presión sin producir ninguna hipoperfusión. Concluimos con esto que mantener la presión en un rango aceptable para el paciente es importante, tener siempre en mente la curva J para no producir más daño al órgano blanco, iniciar doble terapia cuando la hipertensión es grado 2 y controlar más rápido la presión, tratar las comorbilidades y factores de riesgo y por supuesto disminuir la sal y tener una buena hidratación, principalmente en aquellos países con altas temperaturas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ortellado, por su disertación. Las preguntas para el doctor Ortellado las pueden formular en el link que comparto y las respuestas serán enviadas a sus respectivos correos. Con esto damos por concluida la primera videoconferencia de este módulo. Muchas gracias.